Teletrabajo, home office y smart work son algunos de los nombres que recibe esta nueva modalidad laboral que desde hace algunos meses se ha instalado globalmente en el mundo. Es que la crisis producida por la pandemia de coronavirus obligó a los gobiernos, a las empresas y a las instituciones educativas a adaptarse y a reorganizar de manera súbita sus actividades cotidianas. Si bien el teletrabajo no es algo nuevo, en algunos países como en Argentina no era demasiado implementado en el mercado laboral. En cambio hoy nos encontramos ante un nuevo desafío que nos obliga a reorganizarnos. Por eso, en una modalidad integralmente virtual, analizamos esta temática en detalle. Para definir el concepto de teletrabajo, quizás tenemos unos cuantos conceptos para articular. Es trabajar a la distancia, es trabajar apropiándome del horario y teniendo muy claros los objetivos que la organización pretende que yo tenga. Porque como no trabajo en una oficina, no es visible mi presencia en la oficina, se tienen que dar una serie de situaciones para empezar confianza de quien me da las órdenes o a quien yo reporto. Tiene que ver, por eso digo, un clima de confianza tal que simplemente yo tenga que rendir por resultados. ¿Qué pasa cuando el teletrabajo se improvisa con esto de la pandemia que nos sorprendió a todos? Muchas empresas encontraron la salida en este instrumento. Lo que pasa es que no está bien diagramado, porque teletrabajar está vinculado a otro concepto que es la ubicuidad. El sentido de ubicuidad es justamente, y ni más ni menos, que trabajar ubicado en cualquier lugar, menos en la oficina. Yo creo que para teletrabajar productivamente tienen que darse esos dos factores: tener muy claros los objetivos, tener muy presente cuáles son los resultados y la expectativa que se tiene sobre mí, y además entender, porque está estudiado, que la gente rinde y produce mucho más porque se siente más cómoda. Estamos hablando en general, ¿no? Hay gente que prefiere ir a la oficina, pero es no ir a la oficina, justamente. A lo largo del tiempo, la evolución social ha ido modificando los trabajos y su vinculación con el ser humano. Los avances en la tecnología nos sitúan en un entorno virtual en donde la actividad laboral tiene cada vez más protagonismo. En ese contexto nos preguntamos, ¿qué es el teletrabajo? ¿Cómo se gestiona correctamente esta actividad? Si uno tiene hábitos de adicción, entre comillas, a trabajar y lo dejas solo, trabaja mucho más. Porque si no tenés método y no tomas contacto y registro de tu cuerpo, digamos, del agotamiento mental y físico, porque no nos olvidemos que teletrabajar es estar sentado, es una vida bastante sedentaria que hay que alternar con actividades. Entonces, si uno no tiene un método para bajar ese vicio, incluso postural, es un peligro. Ahora, si uno entiende que va a trabajar más y no hace nada, hay una necedad, hay un tema para trabajar ahí, ¿no? Es decir, que el que tiene un gran apego y una sobreadaptación a la exigencia del otro, el teletrabajo puede ser una trampa. Por eso hay que poder descubrir que teletrabajar no tiene por qué ser al contrario. No tiene por qué significar más horas de trabajo. Y por eso justamente lo que está ocurriendo hoy es que te encontrás con gente que te dice: trabajo 2 veces más que antes y estoy en mi casa. Hay una falta de regulación ahí, ¿no? Por eso digo, es una trampa. Hay que poder dosificar el esfuerzo. Sí, hoy es un momento complejo en el cual lamentablemente no sé, como muy, muy argentino también, ¿no? De habernos organizado en la marcha, ¿no? Es decir, lamentablemente esta situación nos llevó a reorganizar. No lo hemos planificado, no lo hemos venido desarrollando con tiempo, sino que lo hemos tenido que hacer un poco en apuros. Y esto nos lleva a que también
esa organización sea desordenada. Por eso, algunas ideas tienen que ver con que el teletrabajo es una forma de trabajar, pero que estoy trabajando, darle un orden a ese trabajo, una sistematicidad, una planificación, tanto diaria como semanal como mensual, en el caso de ser posible, porque el contexto es muy complejo y cambiante. Tener una rutina personal de teletrabajo, porque a mí lo que me está pasando es que estoy recibiendo de empresas, de clientes, de ejecutivos, de colegas, todos están saturados. En un mes de cuarentena están todos saturados porque no tienen un buen ritmo, una buena rutina de trabajo, y hace que mucha gente esté trabajando más horas de lo que trabajaba antes. Pero tal vez no porque trabaje más horas, sino porque está más desordenado. Y hay muchos momentos de interrupción, porque acá dos mundos se unen, que es el mundo familiar y el mundo laboral. Entonces estoy en un contexto donde el desafío es doble, ¿no? Tengo que estar bien en mi casa, pero a su vez mi casa es mi lugar de trabajo. Así que bueno, tenemos un desafío complejo, hay que darle un espacio de tiempo, hay que ponerle límites, que es lo que le está pasando a muchos profesionales y muchos ejecutivos hoy, que no tienen límites, entonces teletrabajan más. Ese límite tiene que ver con lo visual, incluso mi espacio de trabajo visualmente tiene que estar ordenado para yo estar cómodo, para que sea un espacio de trabajo y no estar mezclado con los juguetes del nene y esto y el otro, u otros aspectos que no son propios de mi oficina, entre comillas, pero darle el mayor formato oficina. Hay un montón de tips, como darle horarios, también uno vestirse para trabajar, aunque esté en la casa, ¿sí? Sentir que está trabajando, y eso ayuda a hacer mi rutina normal. Y hay aspectos positivos y negativos que tiene el teletrabajo, que es diferente al trabajo tradicional. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Por ejemplo, yo siento, y esto lo estoy testeando con mucha gente que estamos teletrabajando, que se optimizan mucho los tiempos, porque hay menos tiempo para la actividad social. Entonces lo positivo es que se resuelven cosas con algunas dificultades desde el teletrabajo más rápidamente, es decir, que se pueden optimizar tiempo, pero la pérdida tiene que ver con lo social. El espacio de intercambio social, de esa profundidad, de esa cuestión también de empatía emocional, se pierde un poco con el teletrabajo, pero se gana en tiempos. Entonces, un poco la invitación es a analizar qué aspectos positivos tiene el teletrabajo y qué aspectos negativos, potenciar esos aspectos, y en los aspectos positivos darle un orden y un ritmo para que eso también no me afecte en mi propia gestión emocional, porque si no también me cargo y me sobrecargo mentalmente de actividad que habitualmente no lo haría, porque tengo otros espacios de distracción u otros espacios de sublimación que hoy no los estoy teniendo porque no puedo salir, porque no puedo hacer actividad física, etc. Más allá de las diferencias culturales, históricas e idiomáticas entre los diferentes países del mundo, todos los seres humanos estamos viviendo un contexto desconocido. La adaptación a un nuevo estilo de vida ha sido compartida en todas las latitudes. Y si bien los gobiernos han tomado decisiones diversas, el teletrabajo se ha instaurado como una modalidad común a nivel internacional. España ha sido uno de los países europeos más afectados por la pandemia del COVID-19. Un investigador de la Universidad de Zaragoza nos comparte su visión y reflexiones sobre la realidad laboral de dicho país. Teletrabajo es algo ya que empezó en los 80, ¿no? No es ahora, y ha pasado por diversas evaluaciones. Esto es, yo le digo, a veces decir, bueno, no es solo teletrabajo, sino teleapaño, porque porque un poquito lo atamos con alambre, en el sentido de la expresión argentina, porque en el teletrabajo se supone que la empresa da un asesoramiento, paga la computadora, paga la conexión a internet, te paga el preparar, digamos, la pequeña sala donde trabajes, en tu casa. Bien, empieza por eso el teletrabajo, ¿no? Entonces acá no, acá fue como tirarse a la pileta digital, o sea, esto fue tirarse a la pileta de cabeza y esperemos que haya agua, porque si no... Y entonces pasan muchas cosas, digamos, en la universidad hace mucho que teletrabajamos, ¿sí? Hay muchísima dirección de tesis, muchísima dirección de trabajo, los alumnos tienen que hacer trabajo escrito que nos envían a través de plataformas, la evaluación es por plataforma, o sea, hace mucho que teletrabajamos, pero todo eso a partir de un contacto físico del aula, ¿no? El aula y el despacho del profesor donde los alumnos venían a relacionarse, daba un contexto, una especie de calidad humana.
Claro, ahora en esta situación lo que hay es mucha ansiedad, ¿no? Es decir, porque claro, vos no tenés la cara del profesor que te dice hace esto, hace aquello. Tenés una hoja con unas consignas, con una bibliografía, con unos trabajos que hacer, y entonces también se generan otros estados anímicos. Yo creo que lo que la cuarentena, no la pandemia, sino la cuarentena para defenderse de la pandemia genera son estados anímicos muy, muy alterados, ¿no? La ansiedad, el miedo, la inseguridad, y entonces yo creo que mucho de la pandemia, mucho de la cuarentena tiene que ver luchar contra ese estado de ánimo, y el teletrabajo hay de todo, hay gente que, bueno, que sabe hacerlo, que había aprendido, pero luego pasan cosas como que tu internet es lento, hay alumnos que no tienen buenas computadoras, hay profesores que no tienen buenas computadoras, los menos, pero los hay, ¿no? Y es un país con alta penetración de internet y con muchísimo, sobre todo smartphone, celular inteligente para conectarse a internet. Pero está el caso del que tiene el megateléfono, que claro, no puede escribir un trabajo en Word para entregar para una asignatura, o lo escribe a duras penas, hasta profesor que no tiene ordenador, etcétera. Es decir, hay problemas, pero la tendencia es que la gente parece sentirse bien teletrabajando. ¿Qué quiere decir esto? Claro, hablamos de la gente que no tiene hijos o de que viven todos adultos, pero por ejemplo, hay muchísimas parejas o familias uniparentales donde, claro, hay un niño, dos niños o niñas y que están dando vuelta y se cuelgan y van y vienen, y entonces, bueno, no está preparado eso, ¿no? Porque no... Esto es salir adelante, esto es una especie de salir adelante, haberse tirado a la pileta y salir como se pueda de esto, ¿no? Y entonces va por empresas, va por sectores, va por áreas, pero claro, no era inexistente el teletrabajo, era un complemento y ahora pasó a ser lo único en muchas empresas. Poco a poco en las organizaciones se va reconociendo la importancia del bienestar y de la felicidad empresarial, que otorgan un plus en el rendimiento de sus trabajadores. Pero, ¿de qué se tratan estos conceptos? ¿Cómo pueden gestionarse con el trabajo a distancia? Bueno, actualmente el concepto de bienestar y felicidad, existe una pequeña distinción entre la felicidad y el bienestar, ¿no? No podemos cargar a las organizaciones, a las empresas, a las instituciones de hacerse cargo de nuestro bienestar, nuestra felicidad. La felicidad es un concepto personal, la organización puede contribuir a esa felicidad y favorecer un contexto de felicidad, pero en sí lo importante es que hoy desarrollemos estrategias de bienestar. Hoy se habla de bienestar organizacional como un concepto novedoso en el cual la organización, sea pública, privada, del tercer sector, no importa, tiene una responsabilidad por garantizar contextos, favorecer condiciones en las cuales las personas, los colaboradores, puedan alcanzar los objetivos de la organización, pero también desarrollar sus objetivos personales más intrínsecos vinculados a sus necesidades humanas. Entonces el concepto actual de bienestar y felicidad, para no hacerlo complejo, es ¿no? Es garantizar contextos donde la persona esté bien, ¿sí? Que la empresa, que la organización pueda garantizar ese bienestar de la persona para que esa persona, ese colaborador, pueda dar el 100, el 120 de sí para alcanzar los objetivos de la empresa, pero a su vez sentirse bien en ese trayecto. Hoy las empresas, aún en esta crisis, el valor humano, el valor intangible de su capital humano hace que puedan crecer o no. Digo, ya no importa tanto la estructura, lo financiero, las sucursales, etcétera, sino es su gente, los colaboradores, cómo están, cómo aportan, cómo se motivan, cómo salen de los problemas, cómo se desarrollan. Entonces, hoy se habla de activos intangibles. La gente es el activo intangible fundamental de las organizaciones actuales, aún en crisis. Y creo que a futuro, a la salida de esta crisis, lo van a hacer más. ¿Por qué? Porque las personas van a darle ese diferencial a las empresas
para que las empresas puedan crecer y desarrollarse. Las principales empresas hoy, tanto de tecnología como de otros servicios en el mundo, que cotizan mejor en el mundo, hoy se valoran por sus activos intangibles, sea las personas o la tecnología. Hace 15, 20 años atrás, las principales empresas que cotizaban en el mundo eran las empresas de activos duros, petróleo, gas, minería, aspectos de productos. Eso se acabó, hace 15 años el mundo es diferente y lo que importa son los activos intangibles. Y yo creo que después de esta crisis, y si afortunadamente como humanidad salimos de esta pandemia, el ser humano va a ser cada vez más importante en la organización, porque incluso está cambiando la relación del ser humano con el trabajo, el sentido del trabajo. De hecho, estamos trabajando desde casa y aparecen aspectos que tienen que ver con lo humano, que si no están alineados con lo organizacional, generan un roce, generan un conflicto que hace que las organizaciones no fluyan, que es otro concepto también del bienestar y de la felicidad organizacional. El flow, que haya fluidez en la relación entre la persona y el trabajo, que la persona se sienta cómoda en su lugar de trabajo, que la organización le dé todas las condiciones para que esa persona explote, en el mejor sentido, ¿no? Se desarrolle, le dé su potencial. En la medida en que logremos ese potencial diverso de cada uno de nosotros en las organizaciones, la empresa se enriquece de esa diversidad, crece y puede desarrollar contextos creativos que van a ser muy necesarios para salir de esto, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado que suena el teléfono y es una videoconferencia o una llamada por FaceTime? Abres el celular y sucede esto. Bueno, yo quiero que te veas bella, no importa con quién estés hablando. ¿Cómo verte bella en videollamadas? ¿Qué sucederá después de la emergencia sanitaria? ¿Trabajar será igual que antes? Los especialistas analizan algunas variables de esta modalidad de trabajo que llegó para quedarse. Uno está extrañando el contacto humano. En mi caso personal y en de las personas que me rodea, hacemos reuniones informales donde pautamos que no se va a hablar de determinadas cosas que tienen que ver con el deber ser. Porque estamos necesitando justamente la humanidad. Ni te cuento las áreas de recursos humanos que se suponen que gestionan o humanizan la gestión en las empresas. Entonces, yo creo que vamos a modificar nuestra escala de prioridades. Creo que todo el mundo tiene ganas de abrazarse con todo el mundo. Se va a valorar mucho más el contacto humano, pero insisto, creo que esto va a quedar instalado, esta manera de trabajar. Ahora, nos va a modificar, porque extrañarnos significa que nos necesitamos. Somos gregarios, es decir, el instinto gregario que tiene el hombre no lo va a perder por la pandemia. Al contrario, quizás se despierte mucho más y podamos advertir cuán importante es la comunidad, es compartir, es el hecho solidario, el café, la discusión incluso, ¿no? El cara a cara, por supuesto, eso no vamos a ser los mismos, definitivamente. No puedo hacer futurología, no puedo decirte, y creo que se va a producir tal síndrome. Lo que sí te puedo decir es lo que veo ahora, que es, no sé, tomar un café entre 4 amigas en una videollamada, porque necesitamos vernos las caras. Sí, hay empresas que lo vienen haciendo hace años, hace tiempo, no solo las líderes o las de tecnología o Google o las que nosotros tenemos allá como los modelos de bienestar, sino que muchas empresas en Mendoza incluso tienen el casual, el viernes casual, por ejemplo, donde las personas van con otra vestimenta, más casual justamente, cortan el horario del almuerzo y tienen un viernes más free, digamos, a la tarde. Hay empresas que ya tienen esquemas de teletrabajo, aquí en Mendoza incluso, por ahí más corporaciones o más, si se quiere, globalizadas, pero hay empresas que lo hacen y tienen esquemas donde el mismo empleado propone en función de su agenda semanal y su agenda familiar o personal, un esquema de teletrabajo. Dice que yo, por ejemplo, los martes y los jueves a la tarde yo no puedo trabajar en forma presencial, lo voy a hacer desde mi casa,
porque tengo otros compromisos a nivel familiar, o tengo que llevar a mi hijo a tal lado o a tal otro, o tengo una responsabilidad con mi propio desarrollo personal, tengo una clase de yoga, o tengo, no sé, otro desafío concreto que tiene que ver con mi desarrollo personal. Entonces, hoy se está haciendo, personalmente lo veo súper positivo, lo veo que es una herramienta de futuro, que vino también para quedarse, que mañana también hay que pensar dónde es más feliz la persona y dónde puede garantizar la productividad. Son las dos cosas, felicidad y productividad. Porque una persona que está mejor, que es más feliz, que está bien, rinde más, y eso a la empresa le sirve. Pasa que hay que cambiar la mentalidad y el chip de muchos empresarios que tienen un paradigma viejo, un paradigma tradicional en el cual el empleado más controlado rinde más. Y esto no es tan cierto, en algunos casos sí, en otros no, pero implica un cambio de paradigma. Yo creo que es positivo, que a futuro va a quedarse el teletrabajo, y me parece que es muy saludable que la persona pueda elegir en su menú semanal cuándo trabaja en forma presencial en la empresa y cuándo no trabaja en la empresa y lo hace desde su casa. Las máximas autoridades de las empresas hoy tienen múltiples desafíos que afrontar. ¿Cómo gestionarán los recursos humanos? ¿Cuáles son los nuevos escenarios que se plantean? Lamentablemente todos los días vemos noticias muy complejas desde la situación económica mundial del país y de la provincia también, lógicamente. Por ende los desafíos son muy grandes, prácticamente hay que vivir un día a día en la planificación organizacional. No hay más FODA, no hay más planificación, no hay más mediano plazo, no hay más largo plazo. Es todo en el corto, en el día a día, y creo que el desafío hoy, primero de muchas empresas, es sobrevivir, principalmente las pymes, ¿no? Las pymes tienen el desafío hoy de sobrevivir, no tienen mucha espalda tampoco, ni mucho capital para poder subsistir mucho tiempo más. Tal vez las transnacionales, las corporaciones tienen otra dinámica, y creo que hay que tener cuidado que toda esta pandemia nos llegue a concentrar más la propiedad de alguna manera de los grandes productos y servicios del mundo, ¿no? Porque posiblemente sobrevivan más las grandes que las chicas. Creo que el desafío de los gobiernos del mundo incluso es que sobreviva el entramado industrial y el entramado empresarial que tenemos de pymes, fundamentalmente en Argentina, que es muy importante. Entonces, lo primero es sobrevivir, pero a su vez también el desafío va a ser revivir y posiblemente reinventarse, es decir, revivir de esquemas y paradigmas, como bien decía recién, que están obsoletos. Paradigmas mentales, empresariales, de cómo hacer negocios, de cómo relacionarse con la ecología, con los recursos naturales, de cómo relacionarse con el otro también, porque muchos de los modelos mentales de hacer negocios en el mundo, y muchas de las escuelas de negocios del mundo hoy enseñan a ganar a costa de lo que sea, a costa de la naturaleza y a costa del otro. Creo que el desafío va a ser reinventarse para que todos ganemos, que gane el empresario, que gane el mundo, la naturaleza, los recursos, y que ganen los trabajadores que trabajan en esas empresas que no tienen por qué estar infelices para obtener objetivos. Entonces me parece que hay un desafío de reinvención muy fuerte, este reinventarse sabiendo que muchas empresas van a caer, y hay que ser conscientes de eso, y muchas empresas van a sobrevivir, pero va a depender de su capacidad de generar nuevos formatos de trabajo y nuevos formatos de negocio, esa reinvención. Incluso en productos y servicios. Hay productos que van a desaparecer, hay servicios que ya están apareciendo y que son nuevos, todo el sistema de delivery, todos los sistemas virtuales de capacitación, como estamos haciendo ahora, todo esto viene para quedarse también. Entonces, en esa reinvención va a haber ganadores y perdedores, pero tiene que ver también con la habilidad que tengamos para poder nosotros plantearnos desde el lugar del servicio, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve mi empresa? ¿Qué le estoy ofreciendo al mundo? ¿Y qué impacto tiene mi empresa en el mundo también? Tengo que medir mi impacto social y mi impacto ambiental. Y en esto el gran desafío es poder darle herramientas a las pymes para que se reinventen y sobrevivan. Esto de ver el rostro del otro para lograr comunicarse mejor, y me refiero acá puntualmente a la educación a distancia, por ejemplo, que ahora todo es virtual. Yo les pido a mis alumnos, o ellos me los piden a mí, veámonos las caras, mirémonos.
no para tomar asistencia, no es ese el sentido. El sentido es recuperar ese vínculo humano que te lo da el rostro del otro, porque el rostro y el nombre de la otra persona es lo que le da identidad. Entonces, yo creo que no tenemos que desesperarnos, esto tiene que terminar, y creo que de todo esto que nos ha pasado no podemos quedar igual. Si quedamos igual, revisemos, porque significa que no hemos reflexionado. Esta situación no puede pasarnos de largo, ha sido demasiado fuerte, demasiado súbita también, y nos ha obligado a sacar recursos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Eso es un aspecto yo encuentro muy positivo. Pero no abusemos de nosotros mismos, eso también quiero decirlo, ¿no? Vuelvo un poco a lo del principio. No puede ser que yo trabaje 12 horas cuando antes trabajaba 7. Revisemos esta crisis porque algo nos tiene que dejar. Si no, revisémonos nosotros mismos porque algo nos está pasando. No nos estamos conectando con lo que nos pasa. Y creo que eso no es menor. La tecnología ya venía modificando algunos hábitos en nuestra vida diaria y hoy se ha convertido en una gran aliada para que el mercado laboral continúe funcionando. El contexto de pandemia y las diversas formas de cuarentena han dado vida al teletrabajo en todas partes del mundo. Algunos países ya estaban habituados, otros, en cambio, tuvieron que adaptarse súbitamente para poder sobrevivir. Ya Darwin lo decía, solo sobrevive quien tiene la capacidad de adaptarse a los cambios. El mundo cambió y la adaptación a estos nuevos paradigmas es la que mantendrá con vida a instituciones públicas y privadas de todo el planeta. Para ver de nuevo este programa y los anteriores, se puede ingresar al sitio on demand www.acequia.tv. Hasta la próxima.